La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de ti. Anhelamos más de ti, Señor. Dile que tu poder descienda hoy. Que tu poder descienda hoy. Ven a tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Ven a
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Hola, ¿cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Y nuestra oración es que la gracia y el favor de Dios repose sobre su vida, sobre su familia y sobre su ministerio. Que Dios le ponga su cobertura y le prospere en todo lo que emprenda. La enseñanza para esta semana se encuentra en el libro de San Marcos, Marcos capítulo 8, del 31 al 35. Voy a leer, dice así la palabra, Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y el tema para esta semana está basado en lo que le dice Jesús a Pedro, donde le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el tema es: ¿a la manera de Dios o de los hombres? Hay dos formas de vivir nuestra vida, de tomar nuestras decisiones, de elegir nuestros caminos: a la manera de Dios o a la manera de los hombres. Esta historia le sigue a una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y le dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, recibiendo revelación del Espíritu Santo. Yo lo digo porque el mismo Jesús dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y Pedro contesta así inmediatamente, dice: tú eres el Cristo. En Mateo dice: el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías Salvador enviado por Dios. Y cuando Jesús escucha la respuesta de Pedro, que era correcta, que era una revelación que había recibido de parte de Dios. Entonces Jesús les dijo cómo iba a cumplir su misión de salvar a la humanidad. Cuando Jesús le dijo: es verdad, lo que tú dices te lo reveló mi Padre, es cierto. Y le dijo: mi Padre me envió para salvar a la humanidad y lo voy a hacer de esta manera. Ahorita vamos a estudiar eso. Cuando Él le revela el método de Dios para salvar a la humanidad, chocó con las ideas y creencias que tenían los discípulos. O sea, cuando ellos escucharon el plan de Dios para salvar a la humanidad, como que dijeron: no, espérate, cálmate, tenemos que examinar esto. Esto no es lo que nosotros esperamos. No nos parece este plan. Un error que cometen muchos creyentes es querer conocer los caminos de Dios según sus pensamientos humanos y no según la revelación de Dios. El error que ellos cometieron se sigue cometiendo. Es muy común que los cristianos cometamos este error, donde nosotros queremos
cumplir los planes, los propósitos de Dios, pero según nuestros criterios humanos, según nuestros pensamientos humanos y no según los criterios y los pensamientos de Dios. Y hay un choque, hay una batalla entre, por eso se llama a la manera de Dios o a la manera de los hombres. Y lo primero que quiero compartir está en los versículos 31 y 32, en la primera parte. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Dios nos ha revelado sus propósitos y la forma que tiene de llevarlos a cabo. En la Biblia Dios nos ha dado a conocer sus propósitos, su voluntad, su plan para nosotros. Pero no solo nos dice cuál es el propósito, sino también dice la forma, el método, los pasos que vamos a dar nosotros para cumplir el propósito de Dios. O sea, Dios no nos dice: te entrego esta tarea, te entrego este llamado, te entrego esta misión, y dice: hazlo como tú puedas, ¿verdad? Como bien te parezca, como tú pienses que sea lo mejor, hazlo. No, dice: esta es la tarea que te entrego, ese es el propósito que te doy, y lo vas a hacer paso 1, paso 2, o sea, especifica la forma como vamos a cumplir sus propósitos. En el plan de Dios, Jesús sabía que era necesario. Esa palabra necesario quiere decir era obligatorio, era un deber que se debía cumplir. Y cuando dice era necesario, dice no hay otra manera, no hay otra forma. El método de Dios, la forma como Dios quiere que yo salve, redima a la humanidad, es de esta. Es la única manera, es obligatorio. Si quiero cumplir con mi tarea, lo tengo que hacer. Y dice, era necesario padecer mucho. Y esa palabra padecer mucho quiere decir experimentar un gran sufrimiento, un gran dolor, pasar por muchos padecimientos. Jesús dice, quiero que sepan que la forma como Dios, el Padre diseñó para salvar a la humanidad implica para mí un sufrimiento muy grande. Voy a padecer de una manera abrumadora. Y dice, también dice, ser desechado. Dice, parte de ese plan es que me rechacen, que me tengan como indigno. Y recuerden eso cuando dice de ser desechado, que Pilatos, tratando de librar a Jesús de la muerte, le dice, ¿a quién quieren que suelte? A Barrabás, que era un ladrón, era un homicida, era un hombre, era una persona mala. Y los judíos sabían quién era Barrabás. Y dice, suelto a Barrabás o a Jesús. Y ser desechado. No, ellos prefirieron a Barrabás. No, a él mátalo, a él crucifícalo. O sea, no lo queremos, a él no nos interesa. Queremos acabar con él. Él fue desechado. Dice, ser muerto. Y la muerte que el Padre en su propósito, en su plan había diseñado es que su Hijo amado muriera en la cruz, que era la tortura, era el tormento, el peor tormento que un ser humano pudiera recibir. La muerte en la cruz era terrible, solo estaba reservada para los peores criminales. La muerte en la cruz solamente se usaba para gente malvada, gente que había causado mucho daño a sus semejantes, y era la forma como de castigarlo por todos sus delitos. Entonces dice, mi Padre quiere que yo sufra, mi Padre quiere que yo vaya a la cruz, dice, y que resucite al 3er día. Dice, y otra parte del plan de mi Padre es que yo resucite, que yo me levante de la tumba, que yo vuelva a la vida al 3er día después de ser crucificado. Entonces Jesús dice, todo eso, Él está explicando, miren, este es el plan de mi Padre me envió para esto, para Él está dando los pasos, y eso era claro. En Hechos 2,
27 y 28 dice así. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, dice, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con la voluntad de Dios. Una vez más se repite, dice, todo lo que pasó, que lo juzgaron injustamente, que lo condenaron injustamente, que lo golpearon, que le pusieron la corona de espinas, todo lo que pasó, aún su resurrección, dice, ya estaba determinado de antemano por la voluntad de Dios. Todo lo que ocurrió fue parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. En Lucas capítulo 24, 25 y 26, después que Cristo resucita, se une a dos discípulos que iban camino a Emaús. En el camino se pone a platicar con ellos y los ve que estaban tristes, que estaban deprimidos, que estaban desilusionados, estaban confundidos y empiezan a platicar. Y en el camino, entonces, versículo 25 y 26 de Lucas 24 dice, entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Ellos no sabían que era Jesús el que le estaba hablando. Dice, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, todo lo que pasó, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, era el propósito de Dios. No era, cuando Jesús se lo dice a sus discípulos, no era la primera vez. Cuando se resucita le dice, oye, si eso está escrito, si esto ya fue anunciado claramente, anticipadamente, los profetas lo dijeron 1, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué no lo pueden entender? Dice, todo esto que pasó ya era parte del plan de Dios. No es algo nuevo, no es algo sorpresivo. Ese fue el cumplimiento de todo el plan salvador de Dios a favor de la humanidad. Dios ha revelado sus propósitos y planes claramente, dice en versículo 32, en la primera parte, esto les decía claramente. O sea, no le hablaba en lenguaje figurado, no le hablaba en parábolas, no le hablaba en una alegoría, en una adivinanza, sino él se lo estaba explicando de una manera clara, de una manera directa. Se explicaba con seguridad, abiertamente. O sea, el plan de Dios no estaba escondido. El plan de Dios para salvar a la humanidad no era algo oculto, algo que estaba en secreto. Y dice, eso es algo público, eso es algo que se ha dado a conocer. Yo se los estoy recordando. Esto ya está anunciado, esto ya está profetizado, esto ya está escrito, está ahí, las evidencias están ahí. Es lo que Dios quiere, es la forma, es la manera como Dios quiere salvar a la humanidad. Dios no esconde sus planes y propósitos para nuestra vida. Quiero que entendamos eso. Lo que Dios quiere para ti y para mí, Él ya lo reveló. Él ya lo dijo. Antes de cuando tú vas a Él para pedirle su dirección, Él ya tiene una respuesta. Él ya determinó un curso que tú y yo debemos de seguir. Eso ya está determinado y Él lo da a conocer, Él no lo esconde. Mira lo que dice Hechos 17, 26 y 27, hablando de toda la humanidad. Aquí este versículo no se refiere a los cristianos, sino aún a los inconversos. Dice Hechos 17, 26 y 27, en la Nueva Versión Internacional, dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Parte del diseño de Dios es que cualquier persona cristiana, inconversa,
una persona honrada, una persona malvada. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera conocer los propósitos de Dios, dice, Él lo va a encontrar. Él se lo va a mostrar, Él se lo va a revelar. Dice, Él no está lejos de nadie, Él está cerca. Dios está interesado en que tú y yo conozcamos su propósito para nuestra vida, su voluntad, el camino o los caminos que tiene diseñado para nosotros. Dice, lo ha dicho Él claramente. No pienses que, ay, qué difícil, yo quisiera hacer lo que Dios quiere, pero no sé qué es, no sé por qué Dios no me dice lo que debo. No, dice, eso está claro, si tú lo buscas, dice, aunque sea tientas, o sea, los que no conocen la palabra y andan así con sus ojos cerrados, ahí dice, aún aquellos que andan ahí palpando, lo van a encontrar si realmente lo buscan, si realmente quieren saber los propósitos de Dios, Él se lo va a mostrar. Luego quiero leer Lucas, pero ahora voy a leer el versículo 25 y 26. Dice así, Lucas 24, 27, y hay que corregir en el boletín, es que repetí 2 veces el mismo pasaje, pero la primera vez leímos Lucas 24, 25, 26. En esa segunda vez voy a leer el versículo 27. Dice Jesús, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. O sea, Jesús dijo, miren, le voy a demostrar que eso ya está escrito. Lo que pasó fue algo que estaba anunciado. Y le dijo, mire, Moisés lo escribió, miren los profetas. Y le fue explicando, le fue enseñando, le fue recordando todo lo que ya estaba escrito. No fue algo nuevo, ya había sido anunciado. Claramente Dios no lo escondió, Dios no lo puso oculto, lo puso ahí para que todo el que realmente quisiera conocer sus planes, su voluntad, pudieran tener acceso a ella. Así que en la Biblia, en la palabra de Dios, Él nos ha revelado de manera clara y precisa sus propósitos, sus caminos y su diseño para nuestra vida. Ahí está lo que tú necesitas, el conocer el propósito, la misión. Si quieres conocer la voluntad de Dios para ti, si quieres entender los caminos que Dios tiene para tu vida, ya está en la Biblia, ya lo dejó ahí, en el registro divino. En 2 Timoteo capítulo 3, del 15 al 17, dice así en la Nueva Traducción Viviente: desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Qué maravilloso versículo. Todo lo que tú necesites saber de la voluntad de Dios para tu vida, si estás equivocado, si es correcto, si el camino que llevas le agrada o no le agrada, si las decisiones que vas a tomar son buenas o no, dice, todo está ahí, y ahí nos va a enseñar lo que es verdad, nos va a mostrar si estamos equivocados, nos va a corregir si nos desviamos y nos va a mostrar lo correcto. Ahí está disponible, no hay nada escondido en el plan de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo es el encargado de traer esta revelación de manera clara para que sepamos la voluntad de Dios y lo obedezcamos. O sea, el registro de la voluntad de Dios está en la Biblia. Y el Espíritu Santo es el que toma la enseñanza de la Biblia y nos lo revela. Él es el que nos los hace entender, que de manera que tú y yo sepamos lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios espera de nosotros. En 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 12, dice así en la Nueva Versión Internacional: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado,
Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, todo lo que necesitamos saber acerca de los propósitos de la voluntad de Dios para mi vida está en la Biblia. Y el Espíritu Santo es el maestro. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú meditas en la Escritura, cuando tú buscas la voluntad de Dios en su palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra y te la hace entender. Aún una persona que no haya ido nunca a una escuela, a una universidad, aún esa persona sencilla y humilde que toma la Biblia y que la empieza a leer, el Espíritu Santo va a tomar las palabras de la Biblia y las va a traer en revelación. Le va a hacer que él sepa con claridad, que le va a mostrar de una manera contundente la voluntad de Dios para su vida. Entonces, dice, para el Espíritu Santo se va a encargar que sepamos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, y esto les decía claramente, o sea, no está escondido. Si nosotros buscamos sinceramente la dirección de Dios para nuestra vida, tengamos por seguro que vamos a recibir su guía de manera clara y precisa. Si somos sinceros, si yo le digo, Señor, no sé qué decisión tomar. ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál es tu voluntad? Cuando tú tienes eso, ese deseo, entonces enséñame, dime. Cuando tú eres sincero, dice, Él te lo va a mostrar. Él quiere que tú sepas su voluntad. Él desea guiarte por el camino mejor. Y lo hace de manera clara a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo. En Isaías 35:8 dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, no hay manera de decir, pues yo le pedí a Dios que me muestre su voluntad y no me la mostró. Y entonces, pues como no me la mostró, pues yo hice lo que yo pensé. No, dice, el que busca, el que camina por ese camino, el que Dios dirige, dice, por torpe que sea, no se va a extraviar, no se va a equivocar. Entonces, Dios revela claramente sus propósitos para nuestra vida. No hay excusa, No, ni tú ni yo tenemos excusa de decir, es que yo no sé cuál es la voluntad, es que yo no sé qué decisión, no sé qué sea lo mejor, no sé qué es lo que Dios quiera. No, ya está revelado, solo necesitamos buscarlo y Él nos los va a dar a conocer. Lo segundo que quiero decirles es que los caminos y las formas de Dios no son iguales a los caminos y a las formas humanas. Y ese es donde viene el choque, ¿verdad? Porque yo quiero, cuando voy a Dios, muéstrame tu voluntad, quiero que Él me diga lo que yo quiero oír. Cuando yo le digo, ¿qué decisión tomar? Estoy diciéndole, quiero que me avales la decisión que yo ya pensé, que yo creo que es la mejor. Pero normalmente sus caminos, sus pensamientos, su guía va a chocar con la lógica, con la razón humana. Y eso está en versículos 32, en la segunda parte al 35, y dice así la palabra. Entonces Pedro, cuando escuchó lo que acabamos de hablar de el plan de Dios para salvar a la humanidad a través de Jesús, dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás.
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces los caminos y las formas de Dios son diferentes, son distintos a nuestros caminos y nuestros pensamientos. Cuando Pedro escuchó el plan de Dios que se iba a cumplir en la vida de Jesús, dice, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle quiere decir, le empezó a exigir, le empezó a prohibir de una manera dura, severa. O sea, no piensen ustedes que Pedro le dijo con respeto: maestro, mira, piénsalo, creo que no está bien, o considera, no, sino que fue como un regaño, ¿no? Como, oye, vuelve en sí, ¿qué te pasa? Oye, Jesús, eso que estás diciendo es una tontería. Oye, eso que acabas de decir no es correcto, no es así. O sea, fue como una confrontación de Pedro hacia Jesús, porque el plan que acababa de oír que Dios le dio a Jesús no le pareció bien a Pedro. Él cuando escuchó que el Mesías iba a sufrir mucho, iba a morir en la cruz y después iba a resucitar, dijo: no, eso no puede ser, eso es una tontería, eso es una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque chocaba con la creencia que tenían los judíos acerca del Mesías. La idea de los judíos era que Dios iba a mandar un Mesías salvador. Pero como ellos sabían en la historia del Antiguo Testamento que cada vez que había un enemigo que los tenía dominados, Dios mandó a Sansón, mandó a Gedeón, mandó a Moisés, mandó a los libertadores que eran líderes políticos militares, con la unción, con el respaldo de Dios, que ellos levantaron ejércitos y fueron a pelear contra enemigos, y con el respaldo de Dios ellos derrotaron a los enemigos. Entonces la idea de ellos era esa: Dios va a mandar un Mesías, y ellos esperaban a un hombre, a un líder, que fuera un líder político y militar, que los llamara a tomar las armas, que los llamaran a levantarse en una revolución contra Roma. El Imperio Romano era el más poderoso, era el de mayor fuerza militar que existía en el mundo en aquel momento. Era imposible vencer a los romanos, pero los judíos decían: cuando venga el Mesías, como él viene respaldado por Dios, no, hombre, vamos a vencer a los romanos, lo vamos a derrotar, vamos a vencer a ese ejército que se cree invencible. O sea, esa era la idea que ellos tenían en su cabeza. Entonces, cuando de pronto el Mesías dice: no, me van a atrapar, me van a golpear, me van a hacer sufrir, me van a clavar en la cruz, voy a morir, voy a resucitar. No, espérate, eso no está bien, estás equivocado. A Pedro no le gustó el plan de Dios, le parecía absurdo. Por eso él exigió de una manera fuerte a Jesús que cambiara ese plan. Dice: ese plan no sirve, ese plan no va a funcionar, así no es. El hombre, el ser humano, sin la guía del Espíritu Santo, no podrá entender los caminos de Dios. Le parecerán una locura. Primera los Corintios 2:14 en la Nueva Versión Internacional dice así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Wow. O sea, que una persona sin la guía del Espíritu Santo no puede entender los caminos de Dios. Igual que Pedro, yo he vivido mucho esa experiencia como pastor, que de pronto viene gente a pedir un consejo, tiene un problema, tiene una necesidad, necesita tomar decisiones, y se viene pidiendo un consejo. Y mi tarea es decirle lo que dice la palabra, explicarle el consejo de la Biblia para su vida. Como ellos no escuchan lo que quieren oír,
Ellos juzgan el consejo en base a su mente humana. Ellos analizan lo que se les dice desde el punto de vista humano y lo ven como, esto que me dijeron no va a funcionar. No, ¿cómo creen? Eso no va a servir. No, eso no me va a ayudar. O sea, ellos entran en un conflicto, ¿verdad? Porque están esperando como una resolución lógica, racional. Y cuando ven algo que es diferente, es distinto a lo que ellos piensan, lo más fácil es, no, esto no sirve, esto no va a funcionar. Y lamentablemente muchas de esas personas que piden un consejo y después van y hacen otra cosa. Distinta, diferente. ¿Por qué? Porque juzgaron que eso era absurdo, eso era algo tonto. Por eso dice, el hombre sin el Espíritu Santo, dice, no va a poder entenderlo, porque para él es una locura. O sea, eso no tiene nada que ver, eso no me va a ayudar. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Él dijo, oh, Señor, ¿cómo te atreves que te van a agarrar, que te van a golpear, que te van a crucificar? O sea, eso no es, así no va a funcionar, no vas a lograr nada, ese plan no sirve. O sea, por eso él reaccionó así tan fuerte, ¿verdad? Porque lo oía como una locura. Y eso ha pasado muchas veces, que Dios nos revela sus caminos y nosotros lo hacemos a un lado porque no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperamos, no es lo que pareciera más lógico y racional de hacer. Y entonces Cristo le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Así como Pedro fue fuerte, que le llamó la atención, como que recapacita, estás mal. Entonces Jesús fue fuerte también y dice, quítate delante de mí, Satanás. La palabra Satanás quiere decir mentiroso, engañador, rebelde a los caminos de Dios. ¿Sí? Y eso lo podemos ver un ejemplo en Hechos, capítulo 13, versículo 9 y 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pablo estaba predicando el evangelio a un funcionario de gobierno y un hechicero estaba ahí entremetiéndose para evitar que la palabra de Dios llegara a la vida de ese hombre funcionario que estaba buscando a Dios. Y en Hechos dice así, Hechos 13, 9 y 10. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Fíjese, esto que dice Pablo de este hechicero es lo mismo que Jesús le dice a Pedro. Le dice, ¿sabes qué? Quítate delante de mí, Satanás, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios quiere que yo haga y tú quieres que yo cambie ese plan. Tú deseas que yo me desvíe del propósito que Dios tiene para mi vida. Lo que tú estás haciendo es que me quieres engañar, que me quieres sacar del propósito de Dios. Y así como Pablo dice, ¿hasta cuándo dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Nuestras intenciones pueden parecer buenas, pero si van en contra de los caminos de Dios, en realidad son diabólicas. Y eso es algo fuerte que estoy diciendo y quiero que lo escuchen. Nuestras intenciones pueden parecer buenas a los ojos humanos, pero si esas intenciones van en contra de lo que Dios quiere, no son buenas, son diabólicas. Son diabólicas. Por eso Jesús le dice, Pedro, ese plan que tú estás diciendo, el plan B, es del diablo. Y si yo sigo ese plan, pues voy a servir al diablo. ¿Cuántos creyentes están sinceramente equivocados? Hay personas que son sinceras.
pero son sinceramente equivocados. No es porque parece bueno lo que haces. No es porque te sientes bien por lo que haces. No. Es si no va de acuerdo a lo que Dios dejó estipulado en su palabra. Es diabólico. No importa que tú lo veas bien. Es diabólico. Y que el Espíritu Santo nos libre de esto, porque es tan fácil caer en esta trampa, en este error. Poner la mira en las cosas del hombre en vez de la mira en las cosas de Dios. Y eso, mucha gente valiosa ha salido del propósito de Dios. Muchos jóvenes con un potencial enorme en el reino de Dios han desviado su camino porque pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero fueron en contra del plan, del propósito de Dios para su vida. Y eso los llevó por un camino diabólico. En vez de servir a Dios, terminaron sirviendo a Satanás. Muchos se dejan guiar por sus sentimientos. Ay, es que si hago eso que dice Dios, va a ser malo, voy a ser duro, van a sufrir, mejor no. Muchos se dejan llevar por la lógica humana, lo que les parece mejor, yendo en contra de los planes de Dios para su vida. Eso es algo tremendo, ¿eh? Eso es algo, es una batalla. Yo quiero ser honesto con ustedes. Estamos hablando de una batalla. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo extremo para que nuestro cerebro se sacuda, ¿verdad? El profeta Ezequiel, Dios le dice un día al profeta, ve y cásate con una prostituta. De entrada, ¿verdad? Creo que cualquiera de eso diría, no, ese no es la voz de Dios, es del diablo. El diablo me quiere engañar, el diablo me está mintiendo, ¿verdad? Pero bueno, el profeta sabía que era Dios. Y él tenía dos opciones, ir y casarse con esa prostituta o decir que esa no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y buscar otra mujer. Luego él obedece y se casa con la prostituta. Y resulta que después que se casa, ella se va con otro hombre. Ella se va, es infiel. Y Dios le dice, ve y busca a tu esposa. Y como que uno diría, pero no puede ser, ¿cómo es posible? No, uno reaccionaría así, indignado, ¿verdad? No, yo no quiero ver ni en pintura. Entonces, les escogí un ejemplo extremo, yo sé, pero solo para que entiendan de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que muchas veces la voluntad de Dios para nosotros nos va a doler, va a parecer algo ilógico, va a parecer algo como absurdo. Y recuerde que el hombre natural, el hombre sin la guía del Espíritu Santo lo va a rechazar, va a decir, es una locura, no, eso no lo voy a hacer. Pero el hombre que es obediente a la voz, se deja guiar por el Espíritu Santo, él sí lo puede entender. Pero es una batalla, es una batalla. Pedro, el apóstol Pedro, se equivocó. Pues nosotros también somos propensos a poder equivocarnos si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y Jesús, después de decir eso, pasa a dar un ejemplo a todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Parafraseando esta frase de Jesús y conectándolo con lo que venimos hablando, Jesús nos está diciendo a ti y a mí, niégate a obedecer a tus sentimientos. Niégate a seguir a tu lógica. Niégate a obedecer a tus razonamientos humanos. Y determínate a seguir los planes y el camino de Dios para tu vida, a pesar de que causen dolor al principio, a pesar que no sea lo más agradable, a pesar de que pagues un precio por obedecer, pero al final vas a recibir una gran recompensa.
Primera de Juan 2, 16 y 17 dice así: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow. Y ahí hablo otra vez de los deseos, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso. Dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y si tú te dejas guiar por eso, entonces todo eso se va a acabar. Todo eso va a ser un espejismo. Va a ser un desastre. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, aunque les duela, aunque sufra, dice, permanecerá para siempre. El error de Pedro fue pensar que su plan era mejor que el plan de Dios. Ese es el verdadero error de Pedro. A la manera de Dios o a la manera del hombre. Pedro dijo, Señor, ese plan no está bueno. El mío es el mejor. Y ese es el error que muchos cometemos el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido el mismo error? No podemos juzgar a Pedro, porque muchas veces nosotros mismos hemos hecho lo mismo. Sí, sé que Dios dice eso, pero no, yo considero que esto es mejor. Bueno, sé que según la Biblia, según el Espíritu me pone, debo de hacer esto, pero es que eso. Y entonces entramos en esa lucha y tenemos que decidir a la manera de Dios o a la manera de los hombres. Estamos acostumbrados a tomar nuestras decisiones. Nos guiamos por lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero. Es el pastor César le explica así, ¿verdad? Lo que yo siento, si lo siento que está bien, está bien. Si quiero, lo voy a tener y yo decido. Nos cuesta tomar la cruz de seguir la voluntad y los caminos de Dios. Porque muchas veces los caminos de Dios van en contra de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Y tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo? ¿O sigo la voluntad de Dios? Porque no queremos sufrir y buscamos lo más fácil, lo más rápido. Y termino con esta reflexión. Eso quiero que lo guardemos en nuestro corazón y que pensemos en esta semana sobre esto. ¿En dónde vamos a poner nuestra mirada? ¿En las cosas de Dios o en las de los hombres? La decisión es tuya y es mía. Pedro puso la mirada en las cosas del hombre y no en la de Dios. En ese momento, ¿qué escogeremos nosotros? Oremos. Padre, líbranos de este error tan peligroso de poner nuestra mirada, de creer que los planes míos son mejores que tus planes, de pensar que mis decisiones personales son mejores que los caminos que tú has escogido para mí. Perdónanos, porque eso es algo terrible para nosotros, el salirnos del propósito y de tu voluntad. Ayúdanos, dan humildad para aprender a tomar tu camino, tu propósito, tu voluntad en nuestra vida. No siempre será lo que yo quiero, no siempre será lo que a mí me gusta, no siempre será el camino más fácil, pero que esté dispuesto a decir como Jesús, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Líbranos, Señor, de desviarnos del propósito que tienes para nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos. Danos un corazón sincero para realmente buscar
hacer tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los anuncios que tenemos es que este domingo 12 de junio, empezamos la Universidad de la Vida y empezamos los niveles de capacitación destino. Ya empezamos este domingo. Ambos serán a las 10 de la mañana. Los alumnos de Universidad de la Vida, tanto varones como mujeres, nos reunimos en el auditorio de la iglesia para entregarle sus libros, para darle todas las recomendaciones pertinentes para el curso de Universidad de la Vida. Y los alumnos de capacitación destino, cada uno irá a la misma 10 de la mañana a sus diferentes salones. Ahí estarán los maestros y ellos van a compartir, ellos van a mostrar, a enseñar todo esto. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que arrancamos, nuestra preparación, y motive a los nuevos creyentes. La verdad, vale la pena, es una inversión grandísimamente buena el poder tomar la Universidad de la Vida. Y aquellos que están en proceso de formación espiritual, que puedan tomar la escuela Capacitación Destino. También ya el próximo martes, 14 de junio, empezamos con nuestro segundo desafío de ganar almas. Y recuerde que lo que dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Y creo que tú y yo tenemos una tarea que cumplir, que es compartir el Evangelio con aquellos que todavía no lo conocen. Así que ya a partir del próximo martes ya se acabaron las vacaciones. El martes retomamos los martes a las 7 de la noche para correr el segundo desafío de ganar almas para el reino de Dios. Cuídense mucho, les amamos, que la paz de Dios esté en su casa, en su familia y en todo lo que haga. Bendiciones.